¿Qué cosa legal arruina más vidas que cualquier sustancia ilegal? Historia 1. La verdad es que el dogma religioso afecta de manera profunda y en muchas ocasiones con consecuencias dolorosas. En numerosos lugares, como en Estados Unidos, está plenamente respaldado por la ley e incluso protegido por la Constitución, claro, siempre y cuando se pertenezca a un grupo específico. Cristianos blancos con una visión puritana del mundo o quienes cuentan con abundantes recursos económicos. Pero la realidad es que arruina más vidas de las que muchos podrían imaginar. Hay personas que entregan su existencia enteramente a su fe, y al final se ven abandonadas o viviendo en la marginalidad cuando simplemente ya no pueden seguir adelante. El diezmo consume una gran parte del salario que con tanto esfuerzo consiguen, solo para que un predicador adinerado acumule lujos como otro yate más. Los cultos manipulan a sus seguidores para que cultiven resentimiento hacia sus propios vecinos, para que lastimen a otros y, en muchos casos, incluso para que terminen por perder la esperanza en sus propios días. Muchas religiones tienen claramente delimitados grupos considerados como otros, disfrazando de dogma la exclusión de quienes cuestionan su autoridad. A esas personas las convierten en parias, en figuras ignoradas y rechazadas. Por supuesto, la religión no siempre es causa de daño, puede generar también actos de bondad. Pero cuando hablamos de grandes organizaciones religiosas, la historia muestra un legado sombrío. Genocidios, explotación humana, abusos contra la inocencia, corrupción y sobornos. En numerosas ocasiones, esa sombra es aún más profunda que la que proyecta el mundo secular porque el dogma les ofrece un manto sagrado para justificarlo todo. Pueden atribuir sus acciones al propio credo y así exonerar sus peores instintos. Terminan encontrando en la religión un refugio para liberar y legitimar su lado más oscuro. Y aquí se presenta la gran pregunta. ¿Cómo puede alguien que no cree en Dios mantener la bondad sin el temor a un castigo eterno que dicte sus acciones? ¿Por qué hay quienes parecen necesitar ese impulso del castigo para evitar caer en actos reprochables? Es una reflexión que invita a indagar qué es lo que realmente mueve a las personas a escoger el bien o el mal. Historia 2. Está completamente bien no saber estar solo. Si no puedes quedarte tranquilo en casa sin sentir esa urgencia desesperada de salir corriendo, hacer algo, arreglar esa sensación incómoda. Terminas en lugares malos, con gente tóxica o incluso en relaciones que solo te dañan. Te vuelves incapaz de elegir la paz por ti mismo, porque no la tienes dentro, así que buscas calmarte con otros, aunque sea a costa de tu bienestar. Pero cuando buscas ayuda, haces terapia o te enfrentas a un trabajo profundo de autoconocimiento. Eventualmente aprendes a estar cómodo en un apartamento silencioso, frente a la tele, jugando o leyendo un libro. Y en ese momento empiezas a decidir a quién invitas a tu espacio preguntándote: ¿la compañía de esta persona me va a traer más tranquilidad? ¿Me hará sentir mejor que quedarme solo? Ahí es cuando eres libre de verdad. Comienzas a vivir encaminado por una intención clara. Buscar la paz y la felicidad estando con otros. Sin aferramientos, sin necesidad de llenar cada conversación con montones de palabras ni de interpretar cada gesto. Vas a donde te apetece porque se siente bien. Ves a quienes valen la pena, porque realmente merecen tu tiempo. No hay soledad, porque es una elección consciente. No estás obligado a estar solo, sino que lo eliges sobre opciones menos satisfactorias. Sales, sí, pero con las personas adecuadas en el momento justo y al lugar correcto. Porque cualquier cosa menos que eso es solo una excusa para regresar temprano a casa. Aprende a estar complacido, no contenido, sino complacido sentado solo, sin gastar nada, cuidándote a ti mismo, y verás cómo el mundo pierde todo su poder sobre tus emociones. Pero, claro, también puedes decidir nunca hacer ese trabajo. Puedes convencerte de que está bien sentirse solo, salir con gente insatisfactoria por un par de horas, hacerte creer que rogar por comprensión en una relación es normal o saludable. Y luego quejarte, publicar todos los días en foros buscando apoyo o peleando, todo porque prefieres la miseria antes que la paz, el caos antes que la calma, y decirte, así soy yo, como si no fuera una decisión consciente que elegiste y que sí podías evitar. Créeme, he visto todas las excusas y justificaciones, pero, al final, solo hay un camino correcto hacia adelante y hasta que no lo entiendas nunca estarás realmente bien. Historia 3. Seguro, no solo como concepto, sino como sus dinámicas de poder esconden incentivos que cambian la responsabilidad y arruinan vidas. Miren el caso de las tiendas en Reino Unido. Los supermercados tienen seguridad, muchas veces porque las aseguradoras lo exigen como medida disuasoria. Pero estas mismas empresas temen a que su personal se lastime. La seguridad y los empleados tienen órdenes estrictas de no intervenir físicamente en robos.
Todo es para evitar reclamaciones gigantes por responsabilidad civil o compensación laboral. Aunque la ley británica sección 24 de la Ley de Policía y Evidencia Criminal de 1984 permite que un ciudadano realice arrestos en delitos graves, las reglas internas de la empresa lo prohíben. El personal podría actuar, pero sus jefes no los respaldan. Esto significa que los ladrones operan con total libertad. Es desmoralizante para los empleados que ganan poco, a quienes indirectamente se les dice que el riesgo financiero para la empresa vale más que su seguridad o detener un delito. ¿Por qué arriesgarse por un salario mínimo si te amarran las manos? Esto solo facilita el aumento de robos. Luego, pensemos en cómo tratamos los crímenes que involucran objetos asegurados. Si te roban el teléfono o dañan el carro, de inmediato se habla de seguro. Te robaron el teléfono. No te preocupes, ¿tienes seguro? Suena tranquilizador, pero en el fondo culpa a la víctima, y lo más importante, traslada la responsabilidad lejos de los criminales y la policía, se minimiza la gravedad del delito. Si el seguro lo arregla, entonces desaparece la urgencia de que la policía investigue o que la justicia actúe. Básicamente, el crimen se normaliza al privatizar su costo. El enfoque cambia de capturar a los delincuentes a simplemente conseguir el dinero del seguro, como si con eso se solucionara todo. Así que, aunque el seguro es esencial para manejar riesgos, sus consecuencias no deseadas erosionan silenciosamente la seguridad, la justicia y la rendición de cuentas, debilitando tanto la ley como la protección pública. Historia 4. El alcohol es, sin duda, la sustancia legal que más vidas arrasa en el mundo, incluso más peligrosa que muchas de las sustancias ilícitas. Este septiembre cumpliré 10 años sin probar ni una gota de esa sombra líquida. Recuerdo que, durante mi tratamiento, algunos compañeros atrapados en las garras de la heroína se acercaban a mí y confesaban sentir compasión, que no desearían estar en mi lugar. Me relataban cómo ellos no tenían que enfrentar el desafío constante de recorrer la calle y toparse con anuncios que ofrecen tragos dobles al precio de uno, una tentación que golpea con cruel insistencia a quienes batallan contra el alcohol. Además, compartían que los síntomas de abstinencia de la heroína pueden ser letales, un tormento grave que, aunque terrible, no comparece con otras sustancias. La verdad es que no puedo evitar que arda en mí una profunda ira hacia el alcohol y hacia todos aquellos que han acumulado fortuna a costa de algo tan dañino para tantas vidas. Historia 5. El alcohol es la única sustancia cuya privación puede poner en riesgo la vida. Se encuentra presente en todas las reuniones, celebraciones e incluso en los momentos de duelo, como si fuera algo completamente natural, aunque en realidad no aporta ningún beneficio a la salud física ni mental. De hecho, tiene el poder de desgarrar familias, truncar carreras, deteriorar relaciones e incluso desdibujar nuestra propia identidad. Lo más preocupante es que es lo más sencillo de obtener, incluso para los menores, porque está tan arraigado en nuestra cultura que pareciera una parte inevitable de cualquier acontecimiento. Historia 6. Los opiáceos recetados y el fentanilo cobraron la vida de 200.000 personas entre 2011 y 2017. En ese mismo lapso, el kratom estuvo vinculado a 11 fallecimientos y solo en 2 casos se trató de una sobredosis atribuible exclusivamente al kratom. Los otros 9 involucraban su consumo junto con otras sustancias. Estoy agotado de la mala reputación que carga el kratom. Lo utilizo para aliviar el dolor provocado por mi adenomiosis y endometriosis, y sin embargo, los opiáceos recetados circulan libremente, dejando tras de sí un saldo mucho más trágico. Mientras que el kratom enfrenta prohibiciones en varios estados, a pesar de causar daños mucho menores, entonces te pregunto, ¿cuál es realmente la sustancia más peligrosa? Historia 7. Tarifas por sobregiro. Cuando perdí mi empleo por el caos que trajo la pandemia en 2020, mi cuenta bancaria quedó en $0.13 durante unas 6 horas. Apenas pasó eso, el banco comenzó a cobrarme una multa diaria de $30 por sobregiro, y así la deuda fue creciendo hasta llegar a $630.13. Después de eso, cerraron mi cuenta, me enviaron un cheque por apenas 45 centavos que tenía en mi cuenta de ahorros, cancelaron mi tarjeta de crédito y me cobraron el saldo que debía. Para colmo, me pusieron en una lista negra, no solo en ese banco sino también en todas sus instituciones asociadas, lo que me obligó a refinanciar el préstamo de mi auto en otro lugar, y con un nuevo puntaje crediticio en 410. Antes de todo esto, mi puntaje de crédito era de 786 y tenía buen historial en todas partes. Ahora estoy en una cooperativa de crédito. Y la verdad, guardo un profundo e irremediable desprecio por las instituciones bancarias comerciales.
En parte por eso animé y logré que todos mis amigos se pasaran a cooperativas de crédito locales, y puedo decir con orgullo que nuestras vidas mejoraron mucho desde entonces. Historia 8. El alcohol puede ser aún más dañino que muchas sustancias. La sociedad lo ha normalizado tanto que parece completamente aceptable entregarse a él sin límites. Por ejemplo, el vino se ha convertido en casi una obligación para muchas mamás. Tienes que tomar vino todos los días para soportar a la familia. Yo también tuve amigos que vivían únicamente para el vino. Después de una noche entera de volviendo sin descanso tras haber estado con los duros, decidí que el vino debía quedar reservado para gustos esporádicos, nada de diario ni semanal. Además, en los restaurantes presionan para que la gente pida algo del menú de vinos, como si no hacerlo te hiciera ver mezquino o algo parecido. Como enfermera, he sido testigo directo del daño profundo que provoca la dependencia al alcohol. Es un veneno que consume vidas y desmorona familias. No es un asunto menor ni algo con lo que se pueda jugar. Historia 9. El alcohol arruinó mi vida después de casi 28 años de consumo. Perdí relaciones, amistades y hasta tuve que acortar mi carrera militar, aunque, eso sí, salí con una baja honorable. Durante ese tiempo llevé 2 cargos por manejar bajo los efectos. Tuve cientos de resacas y hasta pasé por rehabilitación mientras estaba en el ejército. Pero un día, en 2013, desperté con una resaca terrible y simplemente dije, ya fue, me voy a dejar de beber, así, de un momento a otro. Tuve suerte, pero sé que muchos luchan con la recuperación. Si estás en eso, no te rindas. Hay esperanza y muchas cosas buenas te esperan en el camino. Historia 10. Azúcar. A lo largo de mi vida he sido dependiente de muchas sustancias, pero sin duda una de las más insidiosas ha sido el azúcar. Los antojos se vuelven insoportables, renunciar a él se convierte en un verdadero calvario. Y los estragos que causa en el cuerpo son profundos y silenciosos. Lo más inquietante es que pasan inadvertidos, hasta que decides eliminar el azúcar por completo y, entonces comienzas a percibir cómo tu mente y tu cuerpo podrían funcionar con mayor agilidad, liberados de esa carga que los detiene y los obliga a luchar para mantener el ritmo. Y no me refiero solo al azúcar natural, los sustitutos sintéticos también tienen ese efecto. Además, rehuirlo es una batalla constante. Para conseguir ciertas sustancias ilegales debo cruzar territorios complicados. E incluso el tabaco o el alcohol están bajo estrictas regulaciones, pero el azúcar está en todo. Y nos acostumbramos a incorporarlo desde la infancia. Es un enemigo silencioso que desgasta el cuerpo lentamente. Historia 11. Pasaba mis días en oncología. Las habitaciones eran compartidas, a veces con 2 o hasta 3 personas. En ese tiempo conocí a unas 18 personas, y solo 3 de ellas no fumaban. Yo también fumaba. En ese hospital había un lugar conocido como el Callejón del Cigarro. Ahí uno veía cosas muy duras, como un hombre que tenía mitad de la mandíbula removida, probablemente por un cáncer óseo. Era impactante verlo apagar su cigarrillo en el bote de basura y luego prender otro sin perder ni un segundo. Historia 12. Abuso infantil. Acabo de leer un libro sobre trastorno de estrés postraumático y trauma, que se centraba en investigaciones hechas a diferentes grupos que habían vivido experiencias traumáticas y seguido tratamientos. Resulta que quienes sufrieron maltratos en la infancia, especialmente de forma recurrente, enfrentan los desafíos de salud mental más profundos a lo largo de su vida. Además, su respuesta a los tratamientos suele ser limitada, y en muchos casos nunca logran sanar por completo. Estas personas encuentran grandes obstáculos para formar vínculos afectivos maduros y, sobre todo, para abrirse y confiar en los demás. Lamentablemente, muchos quedan atrapados en relaciones donde el daño se repite y les cuesta salir de ese ciclo, transitando de una situación dolorosa a otra sin poder romperlo. El consumo de sustancias y el desarrollo de trastornos alimenticios son bastante frecuentes tanto en adolescentes como en adultos que atravesaron esos maltratos durante su niñez. No sorprende que también se registre un índice mayor de personas que ponen fin a su existencia o que sufren muertes prematuras por otras causas en este grupo. El peso de esos traumas tempranos marca sus vidas de manera profunda y duradera. Historia 13. Esta es la auténtica cara del neocapitalismo, especialmente en los tiempos recientes. La inflación alcanza niveles históricos. Los precios no disminuyen con la rapidez necesaria e incluso resulta dudoso que realmente estén bajando. Sin embargo, el salario mínimo federal permanece en escasos $7.25 por hora. Claro, varios estados han comenzado a impulsar aumentos en sus salarios mínimos, pero al mismo tiempo, otros tantos bloquean cualquier avance en ese sentido.
Y como si fuera poco, las grandes corporaciones han encontrado la forma de aliarse para elevar artificialmente los precios y así engordar sus ganancias. La Comisión Federal de Comercio descubrió que los fabricantes de gasolina en Estados Unidos pactaron con empresas productoras de petróleo crudo para limitar la cantidad de combustible procesado que ofrecían, inflando así el costo de la gasolina. Esto no es teoría conspirativa ni propaganda, fue una denuncia respaldada por una entidad federal que comprobó cómo los productores estadounidenses coordinaron con compañías petroleras saudíes para inflar los precios. Todo esto detonó el encarecimiento de alimentos, transporte, logística, cualquier servicio o producto vinculado al combustible procesado desde el diésel hasta la gasolina y todo lo que queda en medio. Y fueron las empresas estadounidenses. No se trata de los extranjeros malintencionados, ni de Joe Biden, ni de Donald Trump. Fueron las propias corporaciones nacionales que decidieron cargar el peso sobre nuestras espaldas sin el menor atisbo de consideración, una verdadera estafa para llenar sus bolsillos. Por si fuera poco, estas compañías ni siquiera enfrentaban pérdidas, mantenían beneficios alentadores durante la pandemia. Trabajé en FedEx y puedo asegurar que ese fue, con diferencia, el periodo más intenso en mis 6 años de experiencia allí. Las ganancias estaban presentes, pero no les bastaban. Optaron entonces por trasladar la carga a toda la población. ¿El resultado? Más personas hundiéndose en la pobreza mientras ellos engrosan sus ingresos a costa nuestra. Historia 14. La adicción a los videojuegos. Rían todo lo que quieran, pero hasta que no la hayan visto de cerca, no pueden imaginar la desolación que deja tras de sí. Yo mismo he estado atrapado en muchas dependencias, solía consumir casi medio litro de vodka al día, y más de una vez amanecía con mi cuerpo bajo efectos que rozaban lo peligroso, después de jornadas enteras sumergido en el consumo. Y eso que soy una persona pequeña, mido 1,65 metros y peso apenas un poco más de 45 kilos. Conozco la adicción en toda su crudeza. Después me dediqué a trabajar en el área de salud, específicamente en el tratamiento de dependencias, lo que me llevó a laborar en un hospital especializado en salud conductual donde fui testigo de realidades realmente duras. Por eso insisto, y lo diré una y otra vez, la adicción a los videojuegos es la sombra más oscura y devastadora que existe. Historia 15. Los smartphones son como tragamonedas en el bolsillo, y demasiadas personas se los entregan con alegría a niños y niñas que apenas están entrando en la adolescencia. Después de haber trabajado en escuelas durante la última década y de haber leído bastante sobre el tema, puedo ver claramente el impacto que esto tiene, y lo que noto es preocupante. La gente empieza a presentar atención cada vez más dispersa, incapacidad para tomar decisiones sin la ayuda de algún algoritmo, menos ganas de leer, habilidades sociales bastante limitadas. Irónicamente, un pobre manejo de las herramientas digitales, un rechazo total a aburrirse, y con ello, a la creatividad que ese aburrimiento puede generar. Participación en menos pasatiempos, a pesar de que hoy tienen más opciones que nunca. Relaciones significativas que cada vez son menos frecuentes, mayor tendencia a actitudes agresivas, y una baja en logros y en la capacidad de alcanzar metas importantes. Es como si los smartphones estuvieran moldeando una generación incapaz de conectar verdaderamente consigo misma y con los demás. Historia 16. La contaminación es algo que, honestamente, no tiene comparación cuando se trata de daños legales que afectan a millones de personas. No hay nada tan permitido, tan aceptado, que destruya tantas vidas como la capacidad que tienen las empresas y en menor medida, algunos grupos grandes de verter toneladas de toxinas en el ambiente. Lo más triste es que gastan fortunas en campañas para limpiar su imagen y tratar de convencer a todos de que la situación no es tan grave, o simplemente sobornan a los políticos para que no se interpongan en su camino. Y todo eso, claro está, es perfectamente legal porque ellos mismos escribieron las reglas. Hace poco vi un documental sobre la fracturación hidráulica, o fracking, y de verdad, es increíble lo contaminante que es ese proceso. Se consume una cantidad enorme de agua, se libera metano al ambiente, se desestabilizan las fallas geológicas. Y por si fuera poco, se inyectan al subsuelo un montón de químicos que terminan contaminando el agua de las comunidades cercanas. Lo peor es que las empresas que tienen derechos sobre minerales pueden simplemente instalarse terrenos ajenos y empezar a perforar sin importarles que tu familia haya sido dueña del lugar durante años o incluso décadas. Terminan arruinando el agua y siguen adelante, sin preocuparse por nada más, buscando el próximo proyecto. Historia 17. Lo primero que encontré fueron historias sobre apuestas y más apuestas. Yo diría que el alcohol es lo más dañino. Mi papá tenía un problema serio con la bebida.
y eso lo convirtió en alguien difícil de soportar la mayor parte del tiempo. De hecho, esa dependencia le costó su matrimonio y lo distanció de su hijo yo durante mucho tiempo. Por eso no alcanzo a comprender tanto resentimiento hacia la hierba. Honestamente, parece mucho menos perjudicial que el alcohol. Rara vez se oye que alguien cause una tragedia o un accidente grave por fumar un poco. En cambio, con la bebida las consecuencias pueden ser devastadoras. Así que, para mí, el alcohol ocupa el primer puesto como problema, y las apuestas probablemente no se quedan muy atrás en el segundo lugar. Historia 18. El juego de apuestas representa un problema tan grave como la adicción a sustancias potentes, con índices de recaída que se mantienen casi a la par. Hay personas que llegan a desbaratar por completo a sus familias, a sus amigos e incluso a cualquiera que les preste dinero, con tal de obtener efectivo rápido para continuar apostando y perdiendo. Lo más preocupante es que el acceso a las apuestas es mucho más sencillo, mucho menos restringido que a las sustancias. En países como el mío, hay más sitios dedicados al juego que tiendas, y ahora ya ni siquiera es necesario salir. Puedes apostar desde el teléfono, de manera completamente legal, sin límites ni horarios, en cualquier lugar y momento. Además, no existen centros de rehabilitación especializados en este tipo de dependencia, ni se cuenta con la misma cantidad de estudios o investigaciones que sí posee el campo de otras adicciones más conocidas. Es una epidemia silenciosa que se cuela desapercibida y consume vidas sin que muchos lo adviertan. Historia 19. Vivir en un país que se encuentra entre los 3 primeros del mundo en cantidad de casinos y casas de apuestas por habitante, donde el alcoholismo es un problema profundo, me ha dejado claro algo. Esas dependencias son mucho más devastadoras que, por ejemplo, la hierba. De verdad, afectan a todo el mundo. Mi mejor amigo de la infancia tuvo que mudarse porque sus padres se distanciaron justamente por esta razón. Su papá estaba atrapado en una lucha contra las máquinas tragamonedas. Y es que, todos los días camino hacia la tienda, incluso a las 7 de la mañana cuando recién abren, ahí está. Sentado frente a la entrada, un hombre cargado por el peso del alcohol, con el rostro marcado por la derrota, aferrado a su cerveza en el suelo. Y es el papá de otro niño con el que crecí. La realidad golpea con fuerza cuando ves cómo estas ataduras consumen y desarman familias enteras. Historia 20. ¿Sabes qué? Las redes sociales son un verdadero desafío. Puede sonar exagerado, pero la verdad es que el acceso tan fácil a cuerpos aparentemente perfectos, por decirlo de alguna manera, o a fragmentos de vidas ajenas que los hacen parecer inalcanzables y sin mancha, genera una comparación constante que resulta imposible de superar. Además, está ese hábito de pasar horas navegando sin pausa, consumiendo contenido que poco a poco nos sumerge en un ciclo pesado y desgastante. Nos atrapamos en una mezcla compleja. Noticias preocupantes, imágenes que generan temor, representaciones completamente irreales de la intimidad y una avalancha de novedades para comprar o probar. En serio, es demasiado. No sorprende que tanta gente se sienta abatida, sin energía y desesperanzada frente a todo eso. Historia 21. Toda esa comida ultraprocesada, diseñada para volverte adicto, se vende como si fuera alimento. Pruébalo tú mismo. Compra una bolsa de Doritos, ábrela y come solo uno. Luego ciérrala y aléjate. La mayoría va a sentir que su cerebro les está diciendo que coman más. Y para una buena parte de nosotros, esa voz interior casi grita: esa porquería es veneno, creada científicamente para que tu cuerpo anhele seguir consumiéndola. Y con eso, el misterio queda resuelto. Gracias por quedarte hasta el final, eres de los nuestros. Tenemos una señal secreta en esta comunidad. Si te gustó el video, comenta la palabra secretos para saber que formas parte del club. Revienta el botón de like y asegúrate de estar suscrito con la campanita activada. Nos vemos en la siguiente misión.